atención, el doctor Jaime Aristides Cudero nos habla esta noche de subsidio o posposición del pago de los combustibles. Hablemos de ese tema, doctor Jaime. Buenas noches, gracias por estar acá. Buenas noches, Catherine. El ministro de Industria y Comercio está subsidiando los combustibles en la República Dominicana. De acuerdo con declaraciones de Ito Bisonó, esa institución ha decidido absorber hasta el 70% del aumento que debieron registrar el viernes pasado los precios de los combustibles en el mercado nacional. Y al mismo tiempo demostró que tiene una bola de cristal que le permite pronosticar en uno de los mercados internacionales más distorsionados por la presencia de un poderoso cartel, que es la OPEP, que el precio de los combustibles comenzará a bajar a partir de marzo. El subsidio a los combustibles puede ser defendido por la población como una buena medida. Entiendo la presión que tiene el gobierno y en particular el ministro Bisonó, pues durante la campaña electoral se criticó el nivel de precio de los combustibles debido a la existencia de elevados impuestos. Por eso, el pueblo le exige cada viernes al ministro que aplique la fórmula de Ito y reduzca el precio de los carburantes. El gobierno tiene la posibilidad de reducir los impuestos que gravan los combustibles. Dado que el PRM tiene mayoría en el Congreso, pudiese aprobar una modificación legislativa que se traduzca en menores impuestos y, en consecuencia, menor nivel de precios de esos productos. Lamentablemente, la decisión del ministro Bisonó de que el gobierno absorba el 70% del aumento es un grave error. Ese subsidio, de ser cierto, es una violación de la normativa que existe en la actualidad y que define la fórmula que establece que si el precio de los combustibles sube en los mercados internacionales, también sube en el mercado local. Y si baja, baja. Cabe recordar que en el año 2011 se dictó el decreto 625-11, que modifica el reglamento para la aplicación de la ley número 112-01, que es la ley tributaria de hidrocarburos. En el artículo 5 de ese decreto se establece que cuando las variaciones intersemanales de los precios de los combustibles superasen el 1%, el Ministerio de Industria podría traspasar solo una parte de ese aumento al precio doméstico. La diferencia sería registrada como una deuda con los importadores, la cual se honraría cuando se reduzcan los precios internacionales de los combustibles en más de un 1%. La pregunta que habría que hacerse es si el gobierno está en realidad subsidiando el 70% del aumento de los precios de los combustibles o si simplemente está aplicando el decreto 625-11, lo cual significa que cuando los precios bajen en los mercados internacionales, los precios bajarán en menor proporción en el mercado nacional. Les recomiendo al ministro Bisonó que le aclare al pueblo dominicano si la medida adoptada es un subsidio o simplemente una posposición del pago de los combustibles. La transparencia es clave para un gobierno que emitió recientemente más de 6.300 millones de dólares en estos últimos 5 meses y que es observado día tras día por los mercados de capitales internacionales. Catherine. Bueno, doctor Jaime, hay que ver si en las próximas horas hay una respuesta del Ministerio de Industria y Comercio al respecto. Usted habla de una baja en los precios, de una reducción de los impuestos, perdón. Exactamente. Pero la pregunta es, Jaime, si tú crees que es una buena idea que el gobierno reciba menos recursos en un momento como la pandemia, en donde además hay sectores que están pidiendo apoyo, que crezca el apoyo social. ¿Es momento para reducir la cantidad de ingresos que tiene el gobierno? Se pudiera aprobar una ley para reducir el precio de los combustibles mediante la disminución de los impuestos. Ahora, eso lo pudieran hacer, de que si convenga o no convenga en términos macroeconómicos. Sí. No, esa es la pregunta. O también en términos progresivos, porque ¿quién recibe más un subsidio de lo que sería el tema de los impuestos a los combustibles? ¿Los ricos, clase media o los pobres? Yo te aseguro que no son los pobres. Hay un elemento en la fórmula, y eso yo creo que tal vez tú puedes estar de acuerdo conmigo, ya que tú traes el tema de la fórmula, en que quizás hay una fórmula prepandemia y una fórmula pospandemia. No lo sé, pero son datos en los que hay que intervenir. Es una variable, hablando de términos económicos, ¿cierto? Sí, lo importante es que hay una ley. Sí. Si quieren llevar a cabo el subsidio, tienen que modificar esa ley. Es el Congreso, ¿no? El Ministerio. Exactamente, el Congreso. Si él está subsidiando en realidad, y no simplemente posponiendo, que es el decreto 625-11, si está subsidiando, entonces está violando la ley, y eso es grave. Bien, bueno, muchísimas gracias, doctor Jaime, por estar acá con nosotros. Que tenga muy buenas noches.